Bueno, buenos días. Vamos a recordar algunos conceptos de calor para después ver conceptos que ya hemos visto en clases anteriores, para poder después ver los conceptos de calor latente, cómo determinar el calor específico de una sustancia, ¿sí? Que es lo que llamamos nosotros calorimetría. Entonces, como para cerrar todo de una vez en un solo paquete. Entonces, vamos a empezar con ¿qué es calor? Entonces, calor se define como la transferencia a través de las fronteras de un sistema debido a diferencias de temperatura entre sus sistemas, entre el sistema y sus alrededores. Cuando se calienta un gas, se transfiere energía al sistema, ¿cierto? Bueno, en contacto con un ambiente que tiene una temperatura más alta. Siempre la transferencia de energía se realiza desde la temperatura más alta a la temperatura más baja. Conductividad térmica. ¿Qué es la conductividad térmica? Entonces, es una propiedad de ciertos materiales capaces de transmitir calor. Es decir, permitir el paso de energía cinética de sus partículas. Una magnitud que es inversa a la conductividad térmica es la resistividad térmica. Vamos a hablar entonces ahora de conducción de calor, ¿cierto? Entonces dice, es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas, ¿cierto? Los mejores conductores de calor son los metales. El aire es mal conductor de calor junto con el plástico. A estos materiales que son malos conductores de calor se les denomina aislantes. Aquí tenemos una más interesante, tenemos una fuente de alta energía y fluye la energía o el calor a través hacia la fuente más fría, de la más caliente a la más fría. Flujo de calor. La energía que atraviesa una superficie por unidad de tiempo, digamos potencia. ¿Cuánta energía atraviesa una determinada superficie por unidad de tiempo? Bueno, ahí va de cambiar la energía interna de un sistema. Esta imagen es bien interesante, ¿cierto? No solo la imagen, sino este laboratorio de PET colorado. Pues vamos a hacer como un paralelo acá. ¿Cierto? Listo. Entonces, fíjese que aquí tenemos dos cosas importantes, el entorno y el sistema. Entonces, por ejemplo, aquí esta flecha cuando indica así, indica que el entorno está realizando trabajo sobre el sistema. Si yo me voy aquí a un simulador como estos, le agrego partículas, un determinado número de partículas pesadas. Entonces, fíjense que aquí me dice el entorno es esta manilla, por ejemplo, puede ser el entorno que yo soy la que la voy a manipular, y el sistema son el número de partículas, que en este caso son 50. Yo puedo agregar muchísimas más. Entonces, lo que voy a hacer es trabajo el entorno, cuando la flechita está así, el entorno realiza trabajo sobre el sistema. De esta manera se aumenta la energía interna del sistema, ¿cierto? Esa energía mecánica que es mover esta palanquita, ¿cierto? Hace un trabajo sobre esas partículas y ese trabajo va a ser positivo. Fíjese que cuando este volumen sería el volumen inicial, que es mayor al volumen final, aumentando la temperatura, aumentando la energía interna del sistema. ¿Sí? Si yo por el contrario, de una vez voy a hablar de esta flecha que sale, aquí sería el trabajo realizado del sistema sobre el entorno. Si yo por el contrario, este sería el volumen inicial, ¿cierto? Y yo aumento el volumen, este sería el volumen final, ahí el volumen final es más grande que el volumen inicial. La energía interna del sistema debe disminuir, ¿cierto? Porque la energía cinética de las partículas disminuye. La energía interna disminuye, pero el trabajo que yo realicé es un trabajo positivo.
Ahora, ¿cómo es el cuento del calor? Entonces vamos a reiniciar para hablar del calor. El calor es la energía transferida al sistema en forma de calor, que va a ser esta cubeta donde dice calor frío. Entonces aquí Q será positivo cuando el entorno ingrese calor al sistema. Entonces tenemos nuestras partículas, la cubeta va a ser el entorno, las partículas va a ser el sistema. Cuando yo ingreso, transfiero calor, ¿cierto?, al sistema, entonces aumento la energía cinética de las partículas y Q es positivo. Si por el contrario agrego frío, entonces aquí estoy hablando ya de esta flechita que está acá, es el sistema sobre el entorno, disminuyo la energía cinética de las partículas, mire cómo disminuyo la temperatura, eso me indica eso, que la energía interna disminuye debido, y aquí se observa la disminución de temperatura. Lo más importante es entender los signos. Entonces, una forma de aumentar la energía interna del sistema es con las dos flechas de arriba, ¿cierto? Vamos a comenzar de nuevo para mostrar. Y vamos a comenzar con un volumen, para verlo mejor, con un volumen grande. Entonces acá vamos a agregar partículas pesadas. Esas. Entonces, cuando el entorno realiza trabajo sobre el sistema, ahí, ¿cierto? Aumento la energía cinética de las partículas, la energía interna de las partículas. O yo agrego o transfiero calor, también aumento la energía. Repito, cuando el entorno realiza trabajo sobre el sistema o se transfiere energía, calor al sistema. Cuando yo realizo el entorno trabajo sobre el sistema o el entorno transfiere energía en forma de calor al sistema. Esas son las dos formas de aumentar la energía interna de un sistema. Serían las dos flechitas que están acá. Bueno, aquí decimos que la energía mecánica, pero ambas aumentan la energía interna del sistema. Eso es, tener ese referente. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de calor. Bueno, seguimos hablando de calor, porque estamos hablando de calor. ¿Cómo se puede hablar de calor? Cuando la energía se ha transferido como resultado de una transferencia de temperatura. O sea, el Q lo vamos a decir que es igual a la masa por el calor específico, por el cambio de temperatura. Más adelante vamos a hablar, ¿sí?, sobre estas variables o esta variable de calor específico. Entonces, solo se puede hablar de calor cuando la energía se ha transferido. Y ya hablamos cuáles son las formas de transferir calor como resultado de un cambio de temperatura. ¿Listo? Solo se puede hablar, por ejemplo, análogamente, solo se puede hablar de trabajo cuando la energía que se ha transferido como consecuencia de un cambio de posición, o cambio de velocidades. De cambio de posición estamos hablando de energía, si estamos hablando de energía mecánica, entonces el cambio de posición puede ser la energía potencial y la velocidad puede ser la energía cinética, el cambio de energía cinética. Bueno, la energía interna del sistema es cuando esto sigue, entonces yo sigo hablando aquí porque para mí es importante este capítulo que se entienda muy bien. ¿Sí me entienden? Eso. ¿Cómo son los signos del calor y trabajo y la energía interna? ¿Cierto? Esos son trabajo, calor y energía interna. Entonces el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Sí, ya recordé que si tenemos que el volumen inicial, que es este, por ejemplo, si quiero, voy a aumentarlo más, el volumen inicial es más grande al volumen final, ¿cierto? El trabajo es negativo y la energía interna es mayor que se calienta el sistema. Por el contrario, ahora voy a empezar de nuevo el simulador. Por el contrario, ¿sí? Agrego partículas al sistema, ¿sí? Por el contrario, así. Ahora yo voy a decir que el volumen inicial, bueno, la embarré, ¿no? Entonces, el volumen inicial, entonces, recuerden que aquí el ancho se mide en 8.1 unidades de volumen, entonces el volumen inicial es menor al volumen final, entonces el trabajo es positivo, la energía interna disminuye y se enfría. Ahora voy a trabajar con calor. Dice, el entorno incrementa calor hacia el sistema, se calienta. Ya saben que si el Q se toma aquí positivo, la energía interna de las partículas aumenta, ¿cierto?
Por el contrario, si el entorno disminuye calor, o sea, estas partículas van a transferir calor, pero a este sistema frío, ¿cierto? Ellas van a disminuir su energía cinética. Es bien, bien importante que se entienda ese concepto de los signos de calor y trabajo. Por eso hago como mucho énfasis en eso. Bueno, entonces ahora tenemos aquí las unidades de calor, que es la caloría. La caloría es la cantidad de energía transferida necesaria para incrementar la temperatura de una masa de 1 gramo de agua desde 14.5 grados Celsius hasta 15.5 grados Celsius. En otras unidades, la unidad térmica británica, BTU, por sus siglas en inglés, que se define como la cantidad de energía transferida requerida para incrementar la temperatura de 1 libra de agua desde 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Equivalente mecánica de calor. Este es bien importante porque lo que hizo el señor James Prescott Joule fue encontrar la equivalencia entre calor y trabajo, ¿cierto? Eso fue lo que el señor Joule. Aquí tenemos un simulador que nos muestra cuál fue el montaje que le permitió a él encontrar el equivalente mecánico de calor. Este es el montaje. Este es el montaje. Son dos masitas de 3 kilogramos y una masa de agua de 1 gramo, ¿cierto? Aquí tienen un medidor de temperatura, ¿cierto? Entonces, cuando estas dos masas pierdan, haya una pérdida de energía potencial, o sea, caigan, ¿cierto? Va a mover estas aspas de tal manera que va a calentar la temperatura. Si hay 1 gramo de agua, la calentará 1 grado centígrado, ¿cierto? Desde 14.5 a 15.5, ¿cierto? Bueno, con este experimento fue que Joule encontró el equivalente mecánico de calor. Dice, en consecuencia, 4,1868 julios de energía mecánica incrementa la temperatura de una masa de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Este es el equivalente mecánico de calor, que una caloría equivale a 4,1868 julios, ¿cierto? Aquí también se ve el experimento, esto es un GIF. Bueno, una kilocaloría, entonces la podemos definir como 4.186 joules de energía. Ese es el equivalente mecánico de calor. Bueno, vamos a hablar ahora sí del calor específico y capacidad calorífica. Capacidad calorífica y calor específico. ¿Qué es la capacidad calorífica? Se nota con una C mayúscula. Dice, de una muestra particular de una sustancia se define como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de esa muestra en 1 grado centígrado. Entonces, repito, es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de esa muestra en 1 grado centígrado. El calor específico, ¿cierto? Se nota con una C minúscula y dice que de una sustancia es la capacidad calorífica por unidad de masa, o sea, es esta C mayúscula por unidad de masa. Si la despejamos, aquí sería Q sobre delta de T, ¿cierto? Por unidad de masa. Entonces, ¿qué es la capacidad calorífica? Es la cantidad de energía que se le debe suministrar a una masa de 1 gramo para que aumente su temperatura 1 grado Celsius. El calor específico molar de una sustancia es la capacidad calorífica por mol. Aquí yo tengo algo que tiene Wikipedia muy chévere, no sé si lo tengo por acá. ¿Dónde está? Ah, bueno, está en el texto. Creo que está Wikipedia, ¿dónde estás? Tiene una lista Wikipedia tiene una lista muy interesante, ¿cierto? De sustancias, fase, calor específico, másico en julio sobre gramo por Kelvin o julio sobre mol por Kelvin. O, bueno, estos son calores específicos a presión constante y a volumen constante, ¿no? Y la capacidad calorífica volumétrica, julio sobre centímetro cúbico por Kelvin. Bueno, realmente es, veamos el agua,
carbono, muestra es, aquí es gas, sustancias, hidrógeno, nitrógeno, aluminio, el agua líquida, míralo acá. Entonces aquí tiene agua en gas y líquido. Entonces el gas es que es el punto de ebullición y líquido es el punto, bueno, a 25 grados centígrados, dice acá, y este es el punto de ebullición. Calor específico es de 2080 y las unidades serían julio sobre gramo por Kelvin, ¿cierto? Eso, en el punto de ebullición, el calor específico, y el agua, bueno, en el punto de congelación sería acá 2050 julio sobre gramo por Kelvin. Esos son los calores específicos. Bueno, bien, igual yo aquí tengo otra tabla más corta. Esta imagen me gustó porque dice lo siguiente. Dice como en la definición de calor específico de una manera muy dinámica, pero me gustó. Dice la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de sustancia a 1 grado Celsius. Muy bonito esos circulitos. Bueno, aquí tengo una tabla más pequeña de porque es que realmente nosotros vamos a trabajar muchos con el agua. Entonces aquí, por ejemplo, si quiero saber el calor específico de, bueno, algunas sustancias, aquí tenemos el hielo, calor específico del hielo en julio sobre kilogramo por grado centígrado, 2090, y esas serían las unidades. Y del agua a 15 grados centígrados, 4186 julio sobre kilogramo por grado centígrados. Una forma de utilizar un ejemplo así sería así. ¿Qué cantidad de calor se necesitaría suministrar a 600 gramos para elevar la temperatura a 25 grados centígrados a 100 grados centígrados? Debo tener presente las unidades. Como están en gramos y en grados centígrados, yo voy a utilizar el calor específico del agua en calorías sobre gramos por grados centígrados. Y bueno, reemplazo la masa, hago la diferencia de temperaturas y calculo el calor específico. Si quiero, hago una conversión y digo que una caloría equivale a 4,186 julios y puedo dar la respuesta de esa cantidad de calor necesaria para suministrar a 600 grados y que me cambie la temperatura 75 grados centígrados, lo puedo dejar en julios. 1.88 por 10 a la 5 julios. Aquí otro ejemplo, ¿cuántas calorías se debe suministrar para que un pedazo de metal de hierro de 3.5 kilogramos se eleve su temperatura de 26 grados centígrados a 140 grados centígrados? Tengo en cuenta las unidades, esto está en kilogramos, toca pasarlo a gramos y ahí sí poder hacer el trabajo de calcular las calorías que se deben suministrar para que en esa masa haya ese cambio de temperatura que yo deseo. Entonces aquí tenemos 0,113 calorías sobre gramo por grado centígrados del hierro, que lo encuentro en las tablas, ¿cierto? La masa que me están 3.5, pero en gramos, y el cambio de temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Hago las operaciones correspondientes, observe que los grados centígrados se cancelan con grados centígrados y los gramos con gramos y me quedan calorías. También puedo hacer la conversión de calorías al joule por el equivalente mecánico de calor. Determina el calor específico de una pieza de 730.325 gramos que requiere 2.300 calorías para elevar su temperatura de 37 grados centígrados a 140 grados centígrados. Entonces aquí lo que me preguntan es calor específico. También tengo en cuenta las unidades, la variación de calor, aquí me dice que es 2.300 calorías, ¿cierto? Que la dice aquí el problema. Y aquí dice que la masa es 730-325 gramos, ¿sí? Y la variación de temperatura la dejo en grados centígrados. Hago la diferencia, hago las divisiones correspondientes y entonces el calor específico me dan unidades de calorías sobre gramos por grados centígrados. Bueno, eso fue lo que hemos visto durante las anteriores clases para, como les dije, introducir esto de calorimetría. Bueno, la calorimetría lo que me permite medir son los calores específicos de las sustancias en los laboratorios, ¿cierto? En este laboratorio, espera que yo tengo un laboratorio bastante interesante, quitemos esto, este de acá. Este laboratorio me permite determinar los calores específicos de varias sustancias. Tenemos el calor, esto es lo que yo quiero, calcular el calor específico del hierro, cobre, grafito, oro, berilio y aluminio. Entonces, ¿qué tengo acá? Yo conozco, por ejemplo, la masa de la sustancia, que quiero medir el calor específico. Aquí me dan el volumen de una sustancia, que es el agua. Me dicen que el volumen son 200 mililitros.
pero yo sé cuánto es la densidad del agua, como es del agua, sé que la densidad es masa por unidad de volumen, ¿cierto? Y puedo determinar cuánta masa hay en este recipiente, que está a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Esta masa va a estar a una temperatura inicial de 100 grados centígrados. Entonces yo tengo las temperaturas iniciales, tengo la masa de la sustancia, la masa del agua, y entonces pues ya puedo calcular con esos datos los calores específicos. Fíjese que ahí voy a saber que la masa de la sustancia es mayor, porque son 100 grados, que la masa del agua, ¿cierto? Entonces eso va a pasar. Entonces, cuando pase al otro recipiente, mira, y paso al otro recipiente, va a darme la temperatura final del sistema. Entonces, matemáticamente, ¿cómo sería el cálculo? Matemáticamente, el cálculo sería así. Yo sé que por la ley de la conservación de la energía, el Q frío, que ser este secaría, ¿cuál es el Q frío? El agua, ¿cierto? Vamos a hacer un paralelo acá. Eso. Aquí. Entonces, aquí, ¿quién sería el Q frío? El Q frío inicialmente, buscamos el tamaño, pues será la masa del agua, que inicialmente, aquí vamos a decir, inicialmente está a 20 grados, ¿cierto? Ese sería el Q frío. Y el Q caliente, como está, cuando se introduce estos, la temperatura inicial es de 100 grados centígrados, ese sería el Q caliente. La cantidad de energía que esta masa va a cederle a esta cantidad de agua es la misma que la del agua recibe de energía de la sustancia. Y por eso es que se llega a una temperatura final, ¿cierto? Esa temperatura final es cuando alcanza el equilibrio térmico. Como no hay pérdidas de energía, la energía se conserva, entonces yo puedo en consecuencia escribir esto. O sea, la energía que deja la parte caliente del sistema por calor es igual a la que ingresa a la parte fría del sistema. ¿Listo? Entonces tenemos que menos Q caliente es igual a Q frío. Q caliente es el calor que se cede, Q frío es el que recibe. Entonces recuerden que esta X para mí será el calor específico que voy a determinar, por ejemplo, en este caso del hierro, ¿cierto? Yo tengo la masa del hierro, que en este caso son 20 gramos, tengo la temperatura final, que es 21.7 grados centígrados, y tengo la temperatura inicial de esa masa, que sería los 100 grados centígrados. Recuerden que inicialmente lo que se hace es que esa masa tenga esa temperatura inicial de 100 grados centígrados. Entonces, tengo la temperatura final, que es cuando alcanza el equilibrio térmico, y tengo la temperatura inicial de la masa, que son los 100 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, tengo todo menos el calor específico de la sustancia, pero del agua también tengo. Conozco el calor específico del agua, la puedo buscar en estado líquido, lo puedo conseguir en las tablas. La masa del agua la tengo porque ya les dije que aquí son 200 mililitros, que la densidad es masa por unidad de volumen, y con eso ya tengo el volumen, tengo la densidad del agua, puedo calcular la masa, ¿cierto? La temperatura final, que en este caso es cuando alcanza el punto de equilibrio, o sea, 21.7 grados centígrados, la temperatura inicial del agua, que eran 20 grados centígrados, recuerden acá, antes de 20 grados centígrados. Teniendo todo eso, yo despejo el calor específico de la sustancia y puedo calcular específico del hierro, cobre, grafito, oro, berilio y aluminio, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que sea. Muy bien. A partir utilizando ese simulador. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de calor latente. El calor latente se llama también calor oculto. Dice, los cambios de sólido a líquido o sea, de líquido a gas, y los opuestos se llaman cambios de fase. O sea, que no solamente cuando usted ingresa calor, lo que se observa es debido a un cambio de temperatura, sino cuando usted ingresa calor, también va a aparecer algo que se llama los cambios de fase sin el cambio de temperatura. Entonces, la energía térmica necesaria para cambiar la fase, una masa m de una sustancia pura es, y se calcula con esta ecuación. Q es igual a la masa de la sustancia por el calor latente, donde L es el calor latente, calor oculto de la sustancia, y existen, aquí me falta una T,
dos tipos de calor latente de fusión, que lo vamos a anotar como LF sub F, y calor latente de vaporización, que lo vamos a anotar como L sub B. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí tenemos los calores latentes de muchas sustancias, y helio, nitrógeno, oxígeno, alcohol etílico, agua, azufre, plomo, aluminio, plata, oro y cobre. ¿Cierto? Aquí tenemos el calor latente, el punto de fusión y calor latente de fusión. Por ejemplo, aquí el punto de fusión del agua es 0 y el calor latente de fusión es 3.33 por 10 a la 5 julios sobre kilogramo. Punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados y el calor latente de vaporización es 2.26 por 10 a la 6 julios sobre kilogramos, que serían las unidades de calor latente. Quiero que observen esta imagen que me parece bastante interesante y por eso la tengo acá. Temperatura en función del tiempo. Me hubiera gustado que le hubieran dejado temperatura en función del calor que se le ingresa al sistema para que o haga un cambio de temperatura o cambie de fase, ¿cierto? Y paralelamente vamos a mirar acá esto. Entonces, fíjense que acá, entonces se quiere que a una determinada masa, de por ejemplo de 1 gramo, que está inicialmente a una temperatura de menos 40 grados centígrados, se pase a ese gramo de masa, se pase a vapor o se lleve hasta una temperatura de 150 grados centígrados, que es el vapor, ¿cierto? Que es gas. Entonces, fíjense que aquí lo primero que hacen es pasarlo de menos 40 a 0 grados centígrados, donde en todo este trayecto él mantiene su fase, que es sólido. Luego, en el punto de fusión, se le va a ingresar calor, con la ecuación que acabamos de ver, masa por el calor latente de, este sería fusión, donde él pasa, ese gramo de masa pasa de un estado a otro estado, de estado sólido a estado líquido. Y entonces aquí vamos a determinar el tiempo para la cual se le debe estar suministrando energía para que él cambie de fase. Luego, cuando ya está en este punto, cuando ya cambió de fase, entonces se le sigue suministrando energía, pero existe un cambio en la temperatura, que pasa de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, ¿cierto? Y aquí se le va a llamar punto de ebullición. Cuando llega al punto de ebullición, ¿cierto? Se le va a seguir suministrando energía para que él cambie de fase de estado líquido a estado gaseoso. Pero como queremos llevar la sustancia hasta 150 grados centígrados, vamos a seguir incrementando la temperatura, sí, también la temperatura, vamos a seguir incrementando la energía hasta que llegue a 150. ¿Listo? Esa es la cuestión. Yo tenía también estos dos imágenes, son del mismo sitio donde lo saqué, también donde habla, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, de menos 40 a 0, pues hay un cambio de temperatura. Se le ingresa calor y hay un cambio de temperatura. Luego aquí, en el punto 0, hay como una planicie, se produce un cambio de estado, ¿cierto? De estado sólido a líquido, y se produce un cambio de estado, y aquí entonces vamos a hablar de calor latente de fusión. Luego aquí hay un cambio de temperatura hasta el punto de 0 grados hasta 100 grados centígrados, ¿cierto? Y se le sigue ingresando calor, bueno, y en el punto de ebullición, entonces él va a tener un cambio de fase de estado líquido a estado gaseoso. Se produce un cambio de estado, calor latente de vaporización. Estamos hablando del calor latente de vaporización. Se sigue ingresando calor hasta los 150. Bueno, esperemos que... Vamos a hacer un ejercicio para hacerme entender mejor. Entonces, aquí dice el ejercicio. Grafique la temperatura contra la energía térmica añadida. Esa es la energía en joules de la energía térmica añadida. La energía térmica añadida, cuando un gramo, inicialmente a menos 30 grados centígrados, aquí está en la tabla, temperatura en grados centígrados, se convierte a vapor. ¿Listo? Entonces vamos a calcular, cuando vamos a calcular el calor total, que es la suma de los calores, la cantidad de energía que usted ha añadido al sistema, cuánta energía ha añadido aquí, hasta que llegó a vapor. Entonces, cuando hay un cambio de temperatura,
yo lo que voy a hacer es utilizar esta ecuación que está acá. Como dice que la masa es de 1 gramo, yo lo tengo que pasar a kilos, porque esto está en julios. Entonces aquí la masa es de 1 kilogramo, 10 a la menos 3 kilogramos. El calor específico del sólido, ¿cierto? El calor específico del sólido es 2090 julios sobre mol por grados centígrados por el cambio de temperatura, que sería 0 menos 30, ¿cierto? O sea, 30 grados centígrados. Este valor, este es el valor del calor específico que yo les hablaba acá. De la tabla de acá. Calor específico del sólido. ¿Cierto? Este es gas, vapor. ¿Dónde está sólido? Latón, vidrio, mármol, madera, hielo. 2090 julios sobre kilogramo por grados centígrados. Hielo. 2090 julios sobre kilogramo grados centígrados. Entonces acá sería 2090 julios sobre kilogramo por grados centígrados. Bueno, aquí es kilogramo, ¿no? Creo que los tengo. Sí, ahí es kilogramo, puse mol. Eso, kilogramo por grados centígrados. Listo. Entonces aquí fíjense que acá como los grados centígrados se simplifica. Kilogramo. También se simplifican los kilogramos y quedan joule. Y entonces esa es la cantidad de calor necesaria para que ese gramo de agua pase de menos 30 a 0, al punto de fusión. Luego voy a calcular cuánta energía es necesaria para que ese hielo, ese gramo de hielo, cambie de fase. Entonces voy a utilizar esta ecuación que está acá. Es la masa de 1 kilogramo, la masa de 1 gramo, que es 10 a la menos 3 kilogramos, por el calor latente de fusión del agua. Entonces acá yo también les había mostrado una tablita, que sería esta, esto más chico. Entonces aquí sería calor latente de fusión del agua. Busquemos. 3.33 por 10 a la 5 julios sobre kilogramo. ¿Cierto? Entonces aquí. 3.33 por 10 a la 5 julios sobre kilogramo. Entonces se cancela kilogramo con kilogramo y quedan julios. Y esta sería la cantidad de calor necesario para que ese gramo de masa cambie de fase de sólido a líquido. Ahora voy a calcular la cantidad de calor necesario para que él cambie la temperatura de 0 grados a 100 grados centígrados. Tenemos la masa del agua, que es 10 a la menos 3 kilogramos. Este es el calor específico del agua, 4,19 por 10 a la 3 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Y la diferencia de las temperaturas, que sería la temperatura final, que serían los 100 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que son los 0 grados centígrados. Eso me da 100 grados centígrados. Hago mis productos, ya saben cómo se simplifican las unidades, y esta es la cantidad de energía necesaria para que usted cambie, para que ese gramo de agua cambie su temperatura de 0 grados a 100 grados centígrados. Ahora voy a calcular la cantidad de energía necesaria para que ese gramo de agua cambie del estado líquido a gas. Entonces voy a utilizar esta ecuación. Esta es la masa, 10 a la menos 3 kilogramos, que es 1 gramo, ¿cierto? Por el calor latente de vaporización, ¿cierto? Que en la tabla usted la debe buscar acá. Punto de ebullición del agua. 2.26 por 10 a la 6 julios sobre kilogramo. Entonces aquí, 2.26 por 10 a la 6 julios sobre kilogramo. Hago mis cálculos y listo. Ahora, como me dice que lo lleve hasta 120, sigo en vapor, ¿cierto? Sigo en vapor. Entonces aquí, como ya hay un cambio de temperatura, utilizo esta ecuación que está acá, que sería la masa del agua. Aquí continúo con el calor específico
del vapor de agua, ¿cierto? Por el cambio de temperatura, que sería temperatura final, que son 120 grados, menos la temperatura inicial, que son los 100 grados centígrados. Eso me da 20 grados centígrados. Hago mis productos y calculo. Y luego sumo 1, 2, 3, 4, los 4 cantidades de calores necesarios para llevar esa masa de 1 gramo de menos 30 grados centígrados a 120 grados centígrados. Bueno, y esa es la manera de hacer esas gráficas de temperatura contra la energía térmica necesaria. Y bueno, vamos a tener no solamente esas gráficas, que son muchísimas, de cómo, fíjese que aquí es la energía añadida al sistema, y por eso es que dan así, la energía añadida al sistema, pero yo también puedo quitarle energía al sistema, o sea, llevar la sustancia de una temperatura muy alta, por ejemplo aquí sería menos 90, perdón, 90 y algo de grados centígrados, ese gramo de agua lo puedo llevar a una temperatura muy baja, que sería menos 30 grados centígrados. Aquí también esta es la misma gráfica, donde la masa ya no se le agrega calor, sino se le quita calor del sistema, ¿cierto? Llevándola a una temperatura, por ejemplo, es una masa de 1 gramo, se lleva de una temperatura de agua, se lleva a una temperatura de 1750 grados centígrados a una temperatura de 50 grados centígrados. Bueno, y eso es todo.